Querido amigo, imagina por un momento que estás parado en medio de una tormenta. El viento ruge a tu alrededor. Las nubes oscuras se arremolinan y la lluvia golpea tu rostro con una fuerza implacable. No es solo una tormenta del cielo, sino una tormenta en tu alma. ¿La reconoces? Es ese peso que llevas en el pecho, esa sensación de estar perdido, abrumado, o quizás solo en un mundo que parece no detenerse. Todos hemos estado allí. Tal vez hoy sientes que el miedo te envuelve como una niebla espesa, que la incertidumbre sobre el mañana te roba el sueño, o que el agotamiento ha apagado la chispa que una vez brillaba en tu corazón. Permíteme hablarte directamente. No estás solo en esta tormenta. Hay un refugio, un lugar de paz, y hoy comenzaremos a encontrarlo juntos. El Salmo 23, escrito por el rey David, comienza con una verdad poderosa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Estas palabras no son solo poesía, son una promesa divina, un ancla en medio de la tempestad. Déjame contarte sobre Ana, una madre soltera que enfrentó una crisis que parecía insuperable. Hace unos años, Ana perdió su empleo. Su salud comenzó a deteriorarse, y el miedo por el futuro de sus hijos la consumía. Cada noche, las preocupaciones giraban en su mente como un torbellino. Pero un día, en su desesperación, encontró consuelo en las palabras del Salmo 23. Se aferró a ellas como un náufrago a una tabla en el mar. Lentamente, esas palabras comenzaron a calmar su corazón, a recordarle que no estaba sola, que había un pastor cuidándola. Ana no es diferente a ti o a mí. Todos enfrentamos tormentas, un diagnóstico inesperado, una relación rota o simplemente el peso de la vida diaria. Pero aquí está la verdad. No importa cuán feroz sea la tormenta, el pastor está contigo. ¿Qué tormenta estás enfrentando hoy? Tómate un momento para nombrarla en tu corazón. ¿Es el miedo al fracaso? ¿La soledad que te susurra en las noches? ¿O quizás el agotamiento de intentar sostenerlo todo por tu cuenta? No tienes que responder en voz alta, pero sé honesto contigo mismo. Porque hoy, amigo mío, comenzaremos a caminar hacia un lugar de descanso, un lugar donde el Salmo 23 ilumina el camino. No prometo que la tormenta desaparecerá de inmediato, pero sí te prometo que encontrarás un refugio, un consuelo que trasciende toda circunstancia. Sigamos juntos, porque el pastor ya está extendiendo su mano hacia ti. Ahora que hemos nombrado la tormenta, déjame ofrecerte una promesa. Hay paz disponible para ti, incluso en medio del caos. El Salmo 23 no es solo un poema antiguo, es un mapa, un guía divino que te lleva de la angustia a la calma, del miedo a la fortaleza. Imagina un viajero agotado, caminando bajo un sol abrasador, con los pies cansados y el corazón apesadumbrado. De repente, encuentra un oasis, aguas frescas, sombra abundante y un lugar para descansar. Ese es el regalo del Salmo 23. Nos recuerda que, aunque el mundo pueda rugir a nuestro alrededor, hay un lugar de descanso en la presencia de Dios. Piensa en David, el autor de este salmo. Antes de ser rey, era un pastor joven, enfrentando gigantes mucho más grandes que él. Cuando se paró frente a Goliat, no llevaba una armadura reluciente ni un ejército poderoso. Llevaba una honda, unas piedras y algo mucho más grande, una fe inquebrantable en su pastor. David escribió el Salmo 23 desde un lugar de experiencia, no de teoría. Él sabía lo que era caminar por valles oscuros, enfrentar enemigos y aún así encontrar consuelo en la guía de Dios. ¿No es eso lo que todos anhelamos? Un consuelo que no depende de las circunstancias, sino de una verdad eterna. Este guión que compartimos hoy no es solo una colección de palabras, es un viaje hacia esa verdad. A través del Salmo 23, descubrirás cómo transformar el miedo en confianza, la incertidumbre en esperanza y el agotamiento en renovación. Quiero que imagines algo por un momento. Cierra los ojos si es seguro hacerlo.
y visualiza un lugar donde el ruido del mundo se desvanece. Un lugar donde el peso que llevas se levanta, donde tu alma encuentra descanso junto a aguas tranquilas, como promete el Salmo 23, 2. ¿Estás listo para encontrar ese descanso en la presencia de Dios? No te pido que ignores tus problemas o que pretendas que no existen. Te pido que abras tu corazón a la posibilidad de que hay un pastor que conoce tu nombre, que ve tu dolor y que está listo para guiarte hacia la paz. Permíteme contarte sobre Marcos, un hombre que vivía atrapado en la ansiedad por su futuro. Cada día, se despertaba con un nudo en el estómago, preguntándose cómo pagaría las cuentas o si alguna vez encontraría propósito. Pero un día, alguien le compartió el Salmo 23, y esas palabras comenzaron a resonar en su corazón. Marcos empezó a repetirlas cada mañana. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No fue magia, fue un proceso. Pero poco a poco, encontró fuerza para enfrentar cada día con esperanza. Hoy, Marcos no solo sobrevivió su tormenta, sino que ayuda a otros a encontrar su propio refugio. Ese es el poder del Salmo 23, y ese es el viaje que emprenderemos juntos. Quédate conmigo, porque cada paso que demos te acercará más a la paz que anhelas. Amigo, te invito a que sigamos caminando juntos. Este no es solo un video, no es solo una voz que te habla a través de una pantalla. Es una invitación a un viaje espiritual, un sendero que te llevará desde el caos de la tormenta hasta un valle verde, donde me hace descansar en verdes pastos y me guía a aguas tranquilas. Salmos 23, 2. Imagina ese lugar por un momento. Un valle donde el césped es suave bajo tus pies, donde el murmullo de un arroyo calma tu mente, y donde la presencia del pastor te envuelve como un abrazo cálido. Ese lugar no es un sueño lejano, es una realidad que puedes experimentar, incluso en medio de tus luchas. Jesús mismo lo prometió en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Escuchaste eso? Él no promete un mundo sin aflicciones, pero sí promete que no estarás solo en ellas. Este guión es una guía para ayudarte a aferrarte a esa promesa. No se trata de escuchar palabras bonitas y seguir adelante como si nada. Se trata de permitir que la verdad del Salmo 23 penetre en lo más profundo de tu corazón, transformando la manera en que enfrentas la vida. Déjame ser claro, este viaje no será fácil. Habrá momentos en los que dudarás, en los que la tormenta parecerá demasiado fuerte. Pero aquí está la belleza. No caminas solo. El pastor va contigo, paso a paso. Piensa en la historia de un hombre llamado José, un joven que soñaba con un futuro brillante, pero cuya vida se llenó de traiciones y prisiones. Génesis 37-50. Sin embargo, en cada valle oscuro, Dios estaba con él, guiándolo hacia un propósito mayor. José no sabía cómo terminaría su historia, pero confió en su pastor. Hoy, te invito a hacer lo mismo. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar dispuesto a dar un paso más, a abrir tu corazón un poco más. ¿Qué significaría para ti encontrar un lugar de descanso en medio de tus luchas? ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras enfrentar cada día con la certeza de que el pastor está contigo? Este viaje es personal, pero no estás solo en él. Quédate conmigo, sigue escuchando, porque cada palabra que compartiremos está diseñada para llevarte más cerca de la paz, la fuerza y la transformación que Dios tiene para ti. Vamos juntos, amigo, porque el Valle Verde está más cerca de lo que piensas. Hemos comenzado este viaje juntos, y antes de avanzar más, quiero que nos detengamos un momento para anclar nuestro corazón en la esperanza. El Salmo 23 no es solo un pasaje bíblico, es una promesa viva, un recordatorio de que no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer está llegando. Hemos hablado de las tormentas que enfrentas, del miedo, la incertidumbre, o el agotamiento que quizás sientes hoy.
Pero también hemos visto que hay un pastor que te conoce, que te ama, y que está listo para guiarte hacia un lugar de consuelo y fortaleza. Quiero invitarte a hacer algo ahora mismo. Cierra los ojos por un momento y respira profundamente. Imagina que estás entregando ese peso que llevas, esa carga que te ha mantenido despierto por las noches, en las manos del pastor. Di en tu corazón: Señor, tú eres mi pastor, confío en ti. Este simple acto de oración no es un ritual vacío. Es un paso hacia la rendición, un reconocimiento de que no tienes que llevar la carga solo. El Salmo 23 nos promete consuelo, dirección y transformación. Y a lo largo de este guión, desglosaremos cada verso, cada verdad, para que puedas aplicarlos a tu vida. Déjame contarte sobre Clara, una mujer que enfrentó la pérdida de un ser querido. El dolor era abrumador, como un océano que amenazaba con ahogarla. Pero en su dolor, encontró el Salmo 23 y comenzó a orarlo cada día. Esas palabras se convirtieron en su ancla, recordándole que incluso en el valle de sombra de muerte, no estaba sola. Clara encontró paz, no porque su dolor desapareció de inmediato, sino porque descubrió que el pastor estaba con ella, guiándola hacia la sanidad. Ese es el viaje que te espera, un camino de consuelo, de dirección, de transformación. Hoy comenzarás a caminar hacia la paz que trasciende toda tormenta. Así que te pido, amigo, que sigas con nosotros. Abre tu corazón, toma notas si quieres, y prepárate para descubrir cómo el Salmo 23 puede cambiar tu vida. Vamos a orar juntos ahora. Padre Celestial, gracias por ser nuestro pastor. Te pedimos que abras nuestros corazones a tu verdad, que nos guíes a través de las tormentas y que nos lleves a tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Con esta oración comenzamos nuestro viaje. Quédate con nosotros, porque el pastor ya está abriendo el camino. Querido amigo, imagina que eres el capitán de un pequeño barco navegando en alta mar, pero una niebla espesa ha cubierto todo a tu alrededor. No puedes ver la costa, las estrellas han desaparecido, y el horizonte es solo un borrón gris. El timón tiembla en tus manos, y el miedo comienza a susurrarte. ¿Y si nunca encuentras el camino? ¿Y si te pierdes para siempre? Así se siente la incertidumbre, ¿verdad? Ese nudo en el estómago cuando no sabes qué traerá el mañana, cuando las preguntas sin respuesta pesan más que las certezas. Todos hemos sentido ese miedo que paraliza, esa sensación de estar a la deriva en un mundo que no controlamos. Tal vez te preocupa tu salud, tus finanzas o el futuro de tus seres queridos. Quizás es el temor de no ser suficiente, de no estar a la altura de lo que la vida exige. Pero déjame decirte algo. No estás solo en esa niebla. El Salmo 23, 4, nos ofrece una luz poderosa. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Estas palabras no son un simple consuelo. Son una verdad eterna que corta la niebla del miedo. Permíteme contarte sobre Sofía, una madre que vivía atormentada por la incertidumbre. Cada noche, mientras sus hijos dormían, ella se sentaba en la oscuridad, preocupada por cómo pagaría las cuentas, cómo los protegería en un mundo lleno de peligros. La ansiedad la consumía, robándole el sueño y la alegría. Pero un día, una amiga le compartió el Salmo 23, y esas palabras comenzaron a resonar en su corazón. Sofía empezó a orar: Señor, aunque no vea el camino, tú estás conmigo. No fue instantáneo, pero poco a poco, el miedo comenzó a ceder, reemplazado por una paz que no podía explicar. La niebla seguía allí, pero ahora tenía una guía: su pastor. ¿Qué miedo te está robando la paz hoy? Tómate un momento para nombrarlo. ¿Es el temor a un futuro incierto? ¿La preocupación por alguien que amas? No ignores ese sentimiento. Reconócelo, porque el primer paso para salir de la niebla es admitir que estás en ella.
El Salmo 23 no promete que nunca enfrentarás valles oscuros, pero sí promete que nunca los enfrentarás solo. El pastor está contigo, y su presencia es más fuerte que cualquier incertidumbre. Quédate conmigo, porque vamos a explorar cómo ese miedo afecta no solo tu corazón, sino todo tu ser, y cómo el Salmo 23 puede comenzar a guiarte hacia la claridad. Ahora que hemos nombrado la niebla de la incertidumbre, hablemos de lo que hace con nosotros. El miedo y la ansiedad no solo viven en nuestra mente, se filtran en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra forma de vivir. ¿Alguna vez has sentido tu corazón latir más rápido sin razón aparente? ¿O un cansancio que no explica el esfuerzo físico? Ese es el peso del estrés, amigo mío, una carga que el cuerpo no está diseñado para llevar por mucho tiempo. La ansiedad puede manifestarse en noches sin dormir, dolores de cabeza o esa tensión en los hombros que no desaparece. Emocionalmente, nos deja agotados, irritables o atrapados en un ciclo de pensamientos que no podemos detener. Es como llevar una mochila llena de piedras, cada una representando una preocupación, y con cada paso, el peso se hace más insoportable. Jesús conocía este peso humano, y por eso nos invitó con palabras llenas de compasión en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No es eso lo que anhelamos? Descanso. No solo un sueño profundo, sino un descanso para el alma. Déjame contarte sobre Carlos, un hombre que trabajaba largas horas para mantener a su familia. Día tras día, la presión de las responsabilidades lo desgastaba. Su cuerpo comenzó a resentirlo. Insomnio, dolores de espalda y una irritabilidad que alejaba a sus seres queridos. Carlos se sentía atrapado, como si corriera en una cinta sin fin. Pero un día, en un momento de quietud, escuchó las palabras de Mateo 11:28 en una reunión de la iglesia. Algo cambió en él. Comenzó a llevar sus preocupaciones a Dios en oración, pidiéndole descanso. No fue un cambio inmediato, pero con el tiempo, Carlos encontró que podía soltar algunas de esas piedras de su mochila. Su salud mejoró, su paciencia regresó, y su familia notó la diferencia. La ansiedad y el estrés no solo nos afectan a nosotros, afectan a quienes nos rodean. Piensa en tu propia vida. ¿Cómo ha impactado el estrés tu cuerpo? ¿Sientes que tu mente está constantemente corriendo? El Salmo 23 nos recuerda que el pastor no solo quiere guiarnos, sino también darnos descanso. Él nos invita a dejar esa mochila a sus pies, a confiar en que Él puede llevar lo que nosotros no podemos. No se trata de ignorar las responsabilidades, sino de entregarlas a alguien más grande que tú. Quédate conmigo, porque ahora exploraremos cómo estas luchas van más allá de lo físico y emocional, tocando el núcleo de nuestra alma. Amigo, las tormentas de la vida no solo sacuden nuestro cuerpo y nuestras emociones, tocan algo más profundo, nuestra alma. Hay un vacío que surge cuando nos sentimos desconectados de Dios, cuando nuestra fe se tambalea o cuando olvidamos quiénes somos en Él. Ese vacío es como un desierto árido dentro de nosotros, donde las preguntas resuenan sin respuesta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Alguien me ve realmente? ¿Importo? Sin una conexión espiritual, las luchas de la vida se sienten aún más pesadas, porque enfrentamos el desierto solos. El Salmo 23:1 nos ofrece una verdad fundamental. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estas palabras no son solo un consuelo, son un recordatorio de que tenemos un pastor que nunca nos abandona, incluso cuando nos sentimos perdidos. Piensa en la historia de la oveja perdida en Lucas 15, 4-7. Jesús cuenta de un pastor que deja las 99 ovejas para buscar a la que se perdió. Esa oveja no sabía a dónde ir. Estaba sola, asustada, atrapada en un lugar desconocido. Pero el pastor no la abandonó. La buscó, la cargó en sus hombros y la trajo de vuelta a casa con alegría. Esa es tu historia, mi amigo. Cuando sientes que tu alma está vagando sin dirección,
El pastor te está buscando. Déjame contarte sobre Laura, una joven que creció sintiendo que no encajaba. A pesar de sus logros, siempre había un vacío en su interior, una sensación de que algo faltaba. Intentó llenarlo con amistades, trabajo, incluso distracciones, pero nada funcionaba. Un día, en un momento de desesperación, abrió una Biblia y encontró la historia de la oveja perdida. Lágrimas corrieron por su rostro al darse cuenta de que Dios la veía, la conocía y la amaba. Ese vacío comenzó a llenarse con la presencia del pastor. ¿Has sentido que tu alma está vagando sin dirección? Tómate un momento para reflexionar. ¿Qué has intentado usar para llenar ese vacío? El Salmo 23 nos enseña que solo el pastor puede satisfacer esa hambre profunda del alma. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas volverte hacia Él. Quédate conmigo, porque ahora veremos cómo el Salmo 23 ofrece un refugio para todas estas luchas, un oasis en el desierto de tu corazón. Hemos hablado del peso de la incertidumbre, del agotamiento físico y emocional, y del vacío espiritual que todos enfrentamos en algún momento. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que quedarte atrapado en esas luchas. El Salmo 23 es como un oasis en el desierto, un lugar donde el alma cansada encuentra agua viva, sombra y descanso. Imagina que caminas por un desierto ardiente, con la arena quemando tus pies y el sol agotando tus fuerzas. De repente, ves a lo lejos un oasis, palmeras verdes, un manantial cristalino y la promesa de alivio. Eso es lo que el Salmo 23 ofrece, un refugio divino para las tormentas de la vida. Cada verso de este salmo es una promesa, una verdad que puedes aferrar cuando todo lo demás parece desmoronarse. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. No es solo una frase, es una declaración de que Dios provee, guía y protege, incluso en los momentos más oscuros. Piensa en la historia de Daniel, quien fue arrojado al foso de los leones, Daniel 6. En medio de esa situación imposible, Daniel confió en su pastor. No sabemos si recitó el Salmo 23, pero su fe refleja la misma verdad. Dios está con nosotros, incluso en el peligro. Déjame contarte sobre Miguel, un hombre que enfrentó una crisis financiera devastadora. Perdió su negocio y, con él, su sentido de seguridad. Pero en su punto más bajo, Miguel comenzó a leer el Salmo 23 cada mañana. Esas palabras le recordaron que su identidad no estaba en su éxito, sino en ser una oveja amada por el pastor. Poco a poco, encontró fuerza para reconstruir, no solo su vida, sino su fe. El Salmo 23 no eliminó sus problemas, pero le dio esperanza para enfrentarlos. ¿Qué significaría para ti encontrar un oasis en tus luchas? Imagina cómo cambiaría tu vida si pudieras enfrentar cada día con la certeza de que el pastor está contigo. No estás solo. El pastor ya está a tu lado. Quédate conmigo, porque en las próximas secciones exploraremos cómo estas promesas pueden transformar tu vida, guiándote paso a paso hacia la paz y la fortaleza que anhelas. Querido amigo, ¿alguna vez has sentido que tus sueños se desmoronan como un castillo de arena ante las olas? Construimos expectativas en nuestra mente. Una carrera exitosa, una familia perfecta, un futuro sin preocupaciones. Pero cuando esas expectativas no se cumplen, la decepción puede convertirse en una herida profunda, una fuente de ansiedad que nos roba la paz. Todos hemos estado allí, aferrándonos a planes que creíamos perfectos, solo para verlos desvanecerse. Es como caminar hacia una meta, solo para descubrir que el camino termina en un acantilado. Esta lucha no es nueva. Es parte de nuestra naturaleza humana querer controlar nuestro destino, confiar en nuestra propia fuerza. Pero la Biblia nos ofrece una verdad liberadora en Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu prudencia. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Estas palabras nos invitan a soltar nuestra necesidad de control
y a confiar en un Dios que ve más allá de nuestros planes. Déjame contarte sobre Elena, una joven que soñaba con convertirse en una artista reconocida. Durante años, trabajó incansablemente, enviando sus obras a galerías, imaginando un futuro lleno de éxito. Pero las puertas se cerraban una tras otra, y cada rechazo era como una piedra que pesaba en su corazón. La ansiedad creció, y con ella, la sensación de que nunca sería suficiente. Hasta que un día, en un momento de quietud, Elena leyó Proverbios 3:5-6. Comenzó a preguntarse, ¿y si Dios tiene un plan diferente? ¿Y si mis expectativas rotas son una invitación a confiar en Él? No fue fácil, pero Elena empezó a entregar sus sueños al Señor, pidiéndole que guiara sus pasos. Con el tiempo, encontró un nuevo propósito: enseñar arte a niños, algo que nunca había imaginado, pero que llenó su vida de alegría. Sus expectativas rotas no fueron el fin, sino el comienzo de algo nuevo. ¿Qué expectativas estás aferrando que te están lastimando? Tómate un momento para reflexionar. ¿Es un sueño que no se ha cumplido? ¿Un plan que no salió como esperabas? La verdad es que nuestras expectativas humanas a menudo nos atan a la ansiedad, porque intentamos ser nuestro propio pastor. Pero el Salmo 23 nos recuerda que hay un pastor que conoce el camino, incluso cuando nosotros no lo vemos. Sigue conmigo, porque estas raíces de angustia tienen más capas que necesitamos explorar. Ahora, hablemos de algo que vive en lo más profundo de nuestro corazón: las inseguridades. Son como un árbol sin raíces, tambaleándose ante el menor viento, incapaz de sostenerse firme. Cuando dudamos de nuestro valor, cuando nos comparamos con otros o sentimos que no somos suficientes, el miedo se arraiga en nosotros. Esta falta de una identidad sólida en Dios alimenta nuestra angustia, porque buscamos nuestra valía en cosas frágiles: la aprobación de los demás, nuestros logros o nuestra apariencia. Pero el Salmo 23 nos señala hacia una verdad más grande. Nuestro valor no depende de lo que hacemos, sino de quiénes somos en el pastor. Piensa en Gedeón, un hombre en la Biblia que conocemos en Jueces 6. Cuando Dios lo llamó para liderar a Israel, Gedeón estaba escondido, lleno de dudas sobre sí mismo. «Soy el menor de mi familia», dijo. «¿Cómo puedo hacer algo grande?» Pero Dios no lo vio como Gedeón se veía a sí mismo. Lo llamó valiente guerrero y lo guió a una victoria imposible. La historia de Gedeón nos enseña que nuestra identidad no está en nuestras inseguridades, sino en la voz de Dios que nos llama amados, capaces y suyos. Déjame contarte sobre Javier, un hombre que vivía comparándose con sus colegas. En su trabajo, siempre sentía que no estaba a la altura, que otros eran más talentosos, más exitosos. Esta inseguridad lo llevaba a trabajar hasta el agotamiento, tratando de probar su valor. Pero un día, un mentor le compartió la historia de Gedeón y le preguntó: ¿y si Dios te ve de manera diferente a como tú te ves? Javier comenzó a meditar en el Salmo 23, recordando que el pastor lo conocía y lo amaba tal como era. Poco a poco, sus inseguridades nacharon a desvanecerse, reemplazadas por una confianza que no venía de sus logros, sino de su identidad en Dios. ¿Y tú, amigo? ¿Qué inseguridades te están debilitando? ¿Qué voces en tu mente te dicen que no eres suficiente? Imagina por un momento que eres ese árbol, pero ahora tus raíces están ancladas en la verdad de Dios. Eres amado, eres valioso, eres guiado por el pastor. Esta verdad puede cambiar la forma en que enfrentas la vida. Quédate conmigo, porque hay otra raíz que necesitamos desenterrar: la falta de confianza en Dios. Hablemos ahora de una raíz que a menudo pasa desapercibida, pero que alimenta nuestra angustia: la falta de confianza en Dios. Es fácil decir que creemos en Él, pero cuando la vida se pone difícil, ¿confiamos realmente en que Él es nuestro pastor? El Salmo 23. Uno dice: «El Señor es mi pastor, nada me faltará».
Esta promesa no significa que nunca enfrentaremos necesidades o desafíos, sino que Dios proveerá lo que realmente necesitamos, en su tiempo y de su manera. Sin embargo, cuando dudamos de su provisión, intentamos tomar el control, y eso nos lleva a un agotamiento profundo. Es como un viajero que, en lugar de seguir el mapa de su guía, insiste en trazar su propio camino, solo para perderse aún más. Déjame contarte sobre Raquel, una mujer que vivía tratando de controlar cada aspecto de su vida. Su agenda estaba llena de planes detallados, su carrera, sus relaciones, incluso el futuro de sus hijos. Pero cuando las cosas no salían como esperaba, la ansiedad la consumía. Un día, en una reunión de oración, alguien compartió el Salmo 23, y Raquel se dio cuenta de que estaba viviendo como si ella fuera su propio pastor. Comenzó a orar. Señor, ayúdame a confiar en ti. No fue un cambio instantáneo, pero cada vez que sentía el impulso de controlar, recordaba, nada me faltará. Con el tiempo, Raquel encontró una paz que no dependía de tener todas las respuestas. ¿Qué pasaría si confiaras plenamente en el pastor? Reflexiona por un momento. ¿Hay áreas en tu vida donde estás intentando ser tu propio guía? Tal vez es una decisión importante, una relación o una preocupación que no sueltas. La falta de confianza en Dios nos mantiene atrapados en un ciclo de angustia, porque cargamos un peso que no nos pertenece. El Salmo 23 nos invita a rendir ese control, a dejar que el pastor dirija nuestros pasos. Quédate conmigo, porque ahora veremos cómo estas raíces forman un ciclo que podemos romper con la ayuda de Dios. Amigo, las expectativas rotas, las inseguridades y la falta de confianza en Dios no son solo problemas aislados. Juntos, forman un ciclo vicioso que nos mantiene atrapados en la angustia. Es como una cadena pesada que nos envuelve, cada eslabón reforzando al siguiente. Cuando nuestras expectativas fallan, nos sentimos inseguros. Esa inseguridad nos lleva a dudar de Dios, y esa duda nos empuja a depender de nosotros mismos, lo que lleva a más decepciones. ¿Ves el patrón? Es un círculo que parece no tener fin, un torbellino que nos arrastra hacia abajo. Pero aquí está la buena noticia. Esta cadena puede romperse. El Salmo 23 es la llave que abre la puerta a la libertad. Cada verso de este salmo nos recuerda que no tenemos que vivir esclavizados por este ciclo. El Señor es mi pastor. Nos libera de la necesidad de control. Me hace descansar en verdes pastos. Nos asegura que somos valiosos, incluso en nuestra debilidad. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, nos promete que Dios está con nosotros, incluso en nuestros momentos más oscuros. Piensa en la historia de Pedro, quien caminó sobre el agua hacia Jesús. Mateo 14, 22, 33. Cuando puso sus ojos en Cristo, caminó con confianza. Pero cuando miró las olas, el miedo lo hundió. Sin embargo, Jesús no lo dejó caer. Extendió su mano y lo levantó. Esa es la esperanza del Salmo 23. Incluso cuando caemos en el ciclo de la angustia, el pastor está listo para rescatarnos. Déjame contarte sobre Ana, una mujer que vivía atrapada en este ciclo. Sus expectativas de una vida perfecta la llevaron a inseguridades, y esas inseguridades la hicieron dudar de la bondad de Dios. Pero un día, mientras leía el Salmo 23, sintió una chispa de esperanza. Comenzó a orar cada mañana, pidiéndole a Dios que rompiera esa cadena. Con el tiempo, la paz comenzó a reemplazar la ansiedad, y Ana encontró libertad en la presencia de su pastor. El Salmo 23 es la llave que abre la puerta a la libertad. ¿Qué eslabón de tu cadena necesitas romper hoy? Tal vez es una expectativa que debes soltar, una inseguridad que debes entregar, o una duda que debes rendir. Quédate conmigo, porque en las próximas secciones exploraremos cómo el Salmo 23 no solo rompe este ciclo, sino que nos guía hacia una vida de paz y propósito. Querido amigo,
Imagina por un momento que eres una oveja en un vasto campo, rodeado de colinas y peligros desconocidos. Sin un guía, podrías perderte, caer en un barranco o ser presa de los lobos. Pero ahora imagina un pastor, con un cayado firme y una mirada llena de cuidado, que conoce cada sendero, cada peligro, y que está comprometido a protegerte. Ese es el corazón del Salmo 23, que comienza con una verdad poderosa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmos 23, versos 1 y 2. Estas palabras no son solo un consuelo poético, son una promesa divina de que Dios no solo te guía, sino que te protege y provee para ti con un amor inquebrantable. Ser guiado por el pastor significa confiar en que Él conoce el camino, incluso cuando tú no lo ves. Piensa en Moisés, un hombre que conocemos en Éxodo 3. Estaba pastoreando ovejas en el desierto cuando Dios lo llamó desde una zarza ardiente. Moisés no se sentía preparado. Dudaba de sí mismo, de su capacidad para liderar a Israel. Pero Dios, el pastor supremo, le dijo: «Yo estaré contigo». Y con esa promesa, Moisés guió a un pueblo entero hacia la libertad. ¿No es eso lo que anhelamos? Un guía que nos lleve a través de la incertidumbre, que nos dé seguridad cuando el camino es oscuro. Déjame contarte sobre Luis, un padre que enfrentaba una decisión difícil sobre un cambio de trabajo. El miedo a lo desconocido lo paralizaba, pero en la oración encontró el Salmo 23. Al repetir, «El Señor es mi pastor», comenzó a sentir que no tenía que cargar solo el peso de la decisión. Confió en que Dios lo guiaría. Y aunque el camino no fue fácil, encontró un nuevo trabajo que trajo bendiciones inesperadas. ¿Estás permitiendo que Dios guíe tus pasos? Reflexiona por un momento. ¿Hay áreas en tu vida donde intentas ser tu propio pastor, aferrándote al control? El Salmo 23 nos invita a rendirnos a la guía del pastor, a confiar en que Él conoce el camino hacia los pastos verdes. Quédate conmigo, porque esta promesa de guía nos lleva a un lugar aún más profundo, el descanso que Dios ofrece. Ahora, cierra los ojos por un instante e imagina un río sereno, sus aguas fluyendo suavemente, reflejando la luz del sol. No hay tormentas, no hay caos, solo una paz que envuelve tu alma. Eso es lo que promete el Salmo 23, 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios no solo quiere guiarte, quiere darte descanso, un respiro para tu corazón cansado. Pero este descanso no llega automáticamente. Requiere rendición, un acto de soltar tus preocupaciones y confiar en que el pastor tiene el control. En un mundo que nos empuja a correr sin parar, donde las demandas de la vida nos agotan, la idea de descansar junto a aguas tranquilas puede parecer un sueño lejano. Sin embargo, es una invitación divina. Piensa en la historia de María, la hermana de Marta, en Lucas 10, 38 a 42. Mientras Marta se afanaba con las tareas, María se sentó a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. Jesús alabó a María, diciendo que había elegido la mejor parte. Ese es el descanso que Dios ofrece. No la ausencia de responsabilidades, sino la paz que viene de estar en su presencia. Déjame contarte sobre Valeria, una mujer que vivía atrapada en el ajetreo de su vida. Entre el trabajo, la familia y las expectativas sociales, sentía que nunca podía detenerse. Pero un día, agotada, se sentó en silencio y leyó el Salmo 23. Las palabras «aguas de reposo» resonaron en su corazón. Comenzó a dedicar unos minutos cada día a la oración, simplemente estando en la presencia de Dios. No eliminó sus responsabilidades, pero encontró una calma que la sostenía. Ese descanso cambió su perspectiva, dándole fuerza para enfrentar cada día. ¿Qué significa para ti descansar en Dios? Tal vez es soltar la necesidad de tener todo resuelto, o dejar de lado la culpa por no hacer más. El Salmo 23 nos invita a rendirnos.
a dejar que el pastor nos lleve a esas aguas tranquilas. Imagina cómo cambiaría tu vida si encontraras ese descanso, no solo por un momento, sino como una forma de vivir. Quédate conmigo, porque el Salmo 23 también nos enseña cómo enfrentar los momentos más oscuros sin temor. Amigo, la vida a veces nos lleva a lugares que preferiríamos evitar, valles oscuros, llenos de sombras y miedos. Puede ser una enfermedad, una pérdida, o una crisis que parece insuperable. Pero el Salmo 23:4 nos ofrece una promesa poderosa. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Estas palabras no niegan la realidad del dolor. Reconocen que los valles son parte de la vida, pero también nos aseguran que no caminamos solos. La presencia de Dios es más fuerte que cualquier sombra, más grande que cualquier miedo. Piensa en la historia de Daniel en el foso de los leones. Daniel 6. Enfrentó una amenaza mortal, pero confió en que Dios estaba con él. Y Dios lo protegió, no porque Daniel fuera perfecto, sino porque su fe lo sostuvo. Déjame contarte sobre Teresa, una mujer que enfrentó un diagnóstico de cáncer. El miedo la abrumaba. Cada noche, las preguntas sobre su futuro la mantenían despierta. Pero en su iglesia, alguien le compartió el Salmo 23. Y las palabras, «No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo», se convirtieron en su ancla. Teresa comenzó a orar este versículo, imaginando al pastor caminando a su lado en el hospital. No fue fácil, pero esa fe le dio fuerza para enfrentar cada tratamiento con esperanza. Hoy, Teresa comparte su historia, diciendo que la presencia de Dios fue su mayor consuelo. ¿Qué cambiaría si creyeras que Dios está contigo en el valle? Reflexiona por un momento. ¿Qué miedo estás enfrentando ahora? ¿Una situación que parece imposible? El Salmo 23 no promete que los valles desaparecerán, pero sí promete que el pastor estará contigo, guiándote con su vara y cayado. Esa presencia disipa el miedo, dándote el aliento para seguir adelante. Quédate conmigo, porque el Salmo 23 tiene aún más que ofrecernos. Una promesa de provisión y victoria. Ahora, imagina una escena extraordinaria, una mesa abundante, llena de manjares, preparada especialmente para ti, incluso mientras tus enemigos te rodean. Eso es lo que promete el Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta imagen es poderosa. No solo Dios te guía y te da descanso, sino que también te honra, te provee y te da victoria sobre las dificultades. Es una promesa de que, incluso en medio de la adversidad, Dios tiene abundancia para ti. Filipenses 4:19 refuerza esta verdad. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta no es una provisión limitada, es un banquete preparado por el pastor mismo. Piensa en la historia de José, Génesis 37-50, quien fue traicionado, encarcelado y olvidado. Pero Dios preparó una mesa para él, elevándolo a una posición de honor en Egipto. Lo que parecía derrota se convirtió en victoria, porque el pastor estaba obrando. Déjame contarte sobre Andrés, un hombre que enfrentó una crisis financiera devastadora. Perdió su negocio y temía no poder mantener a su familia. Pero en su punto más bajo, comenzó a orar el Salmo 23, aferrándose a la promesa de la mesa preparada. Con el tiempo, oportunidades inesperadas surgieron, un nuevo trabajo, el apoyo de amigos y una renovada fe en la provisión de Dios. Andrés dice que esa mesa no solo fue comida en su mesa, sino paz en su corazón. Dios ya ha preparado un banquete para tu alma. ¿Qué significaría para ti confiar en esa provisión? Imagina sentarte a esa mesa, sabiendo que el pastor ha suplido todo lo que necesitas, incluso en medio de tus luchas.
El Salmo 23 nos asegura que no solo sobreviviremos, sino que prosperaremos en la presencia de Dios. Quédate conmigo, porque en las próximas secciones exploraremos cómo llevar estas promesas a la práctica, transformando tu vida día a día. Querido amigo, imagina que cada día es como abrir una puerta hacia un encuentro personal con alguien que te ama incondicionalmente, alguien que escucha cada palabra de tu corazón. Esa es la belleza de la oración, un puente que te conecta directamente con el pastor del Salmo 23. La oración no es solo un ritual, es una conversación viva con el Dios que dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. En un mundo lleno de ruido y distracciones, la oración te lleva a un lugar de quietud, donde puedes escuchar la voz del pastor y entregarle tus cargas. Filipenses 4, 6-7. Nos anima con estas palabras: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es el regalo que la oración ofrece, un antídoto contra la ansiedad que nos consume. Déjame contarte sobre Carmen, una mujer que vivía atrapada en el estrés de su vida diaria. Entre su trabajo y las responsabilidades familiares, sentía que no tenía tiempo para respirar. Pero un día, alguien le sugirió dedicar 5 minutos cada mañana a orar, usando el Salmo 23 como guía. Carmen comenzó a orar: Señor, tú eres mi pastor, guíame hoy. Llévame a tus aguas tranquilas. Al principio parecía solo una práctica más, pero con el tiempo, esos momentos de oración transformaron su perspectiva. Encontró calma en medio del caos, fuerza para enfrentar sus desafíos y una conexión más profunda con Dios. Quiero ofrecerte una oración modelo basada en el Salmo 23 que puedes usar cada día. Padre Celestial, tú eres mi pastor, y en ti no me falta nada. Guíame hoy a tus pastos verdes. Dame descanso junto a tus aguas tranquilas. Aunque enfrente valles oscuros, ayúdame a no temer, porque tú estás conmigo. Prepara una mesa ante mí y lléname de tu paz. Que tu bondad y misericordia me sigan todos los días. Amén. Esta oración no es mágica, pero es un comienzo, una manera de alinear tu corazón con la verdad del Salmo 23. ¿Puedes comprometerte a orar cada día, aunque sea por unos minutos? Imagina cómo cambiaría tu vida si hicieras de la oración un hábito, un momento para encontrarte con el pastor que te guía y te sostiene. Quédate conmigo, porque hay más pasos prácticos que te ayudarán a vivir esta transformación. Ahora, amigo, imagina que tu mente es como un jardín. Si no lo cuidas, las malas hierbas de la preocupación, el miedo y la duda crecerán sin control. Pero cuando siembras la verdad de la palabra de Dios, ese jardín florece con paz, esperanza y fortaleza. Meditar en el Salmo 23 es una forma poderosa de cultivar tu mente, de renovarla día a día. El Salmo 23, 2 dice: Junto a aguas de reposo me pastoreará. Estas palabras no son solo para leer, son para saborear, para dejar que se hundan en lo más profundo de tu ser. Meditar no es solo leer la Biblia rápidamente, es detenerte, reflexionar y permitir que la verdad de Dios transforme tus pensamientos. Piensa en la historia de Josué, a quien Dios instruyó en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esa meditación dio a Josué el valor para liderar a Israel. Déjame contarte sobre Daniel, un estudiante universitario que vivía abrumado por la presión académica. Cada examen, cada tarea, parecía una montaña imposible. Pero un día, un amigo le sugirió meditar en el Salmo 23 cada noche antes de dormir. Daniel comenzó a leer lentamente cada verso, imaginando los pastos verdes, las aguas tranquilas
la presencia del pastor. No solo encontró paz para dormir mejor, sino que también comenzó a enfrentar sus estudios con una confianza nueva. Las palabras del Salmo 23 se convirtieron en un ancla para su alma. ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar la voz de Dios? Reflexiona por un momento. ¿Lees la Biblia como una tarea más? ¿O te tomas el tiempo para dejar que sus palabras te transformen? Aquí está un ejercicio práctico. Cada día, toma un verso del Salmo 23 y léelo lentamente. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios aquí? Por ejemplo, al meditar en Nada me faltará, reflexiona sobre cómo Dios ha provisto en el pasado. Escribe tus pensamientos, ora sobre ellos, y deja que la palabra arraigue en tu corazón. Esta práctica no solo renueva tu mente, sino que te conecta con el pastor que promete guiarte. Quédate conmigo, porque el siguiente paso te ayudará a llevar esta fe a la acción. Amigo, la fe no es solo algo que sentimos, es algo que vivimos. Es como dar un paso en la oscuridad, confiando en que el suelo estará allí, porque el pastor te guía. El Salmo 23 nos llama a una confianza activa, a vivir cada día con la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no vemos el camino claramente. Esto no significa que nunca tendrás dudas o miedos. Significa elegir confiar en el pastor a pesar de ellos. Hebreos 11. Uno define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la confianza activa. Actuar, decidir y vivir como si las promesas del Salmo 23 ya fueran realidad. Piensa en la historia de Abraham, quien dejó su hogar para ir a una tierra desconocida, confiando en la promesa de Dios. Génesis 12. No tenía todas las respuestas, pero dio un paso tras otro, guiado por su fe. Déjame contarte sobre Sofía, una joven que enfrentaba una relación rota. El dolor la hacía querer cerrar su corazón, pero decidió practicar la confianza activa. Cada día, oraba el Salmo 23 y tomaba pequeñas decisiones para perdonar y avanzar, confiando en que Dios la guiaría. Con el tiempo, no solo sanó su corazón, sino que encontró nuevas amistades que trajeron alegría a su vida. La confianza activa no elimina los desafíos, pero los transforma en oportunidades para ver a Dios obrar. ¿Cómo puedes practicar esta confianza hoy? Tal vez es tomar una decisión difícil, como perdonar a alguien o enfrentar un miedo con oración. Imagina que estás parado al borde de un acantilado y el pastor te dice, da un paso, yo estoy contigo. Cada acto de confianza es un paso hacia los pastos verdes que promete el Salmo 23. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que el pastor las tiene. Quédate conmigo, porque el último paso práctico es quizás el más transformador, la rendición diaria. Hablemos ahora de una práctica que puede cambiarlo todo, la rendición diaria. Es como abrir tus manos, soltar las cargas que has estado aferrando y permitir que el pastor tome el control. El Salmo 23, 3 dice, «Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Esta promesa nos recuerda que Dios no solo nos guía, sino que restaura nuestra alma cuando nos rendimos a Él. Rendirse no es rendirse en el sentido de derrota. Es un acto valiente de confiar en que Dios sabe lo que es mejor. En un mundo que nos enseña a controlar todo, soltar puede parecer aterrador. Pero es en esa rendición donde encontramos verdadera paz. Piensa en Jesús en el huerto de Getsemaní. Mateo 26, 36 a 46. Cuando oró, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa rendición lo llevó a la cruz, pero también a la resurrección. Déjame contarte sobre Marcos, un hombre que vivía preocupado por el futuro de su familia. Cada noche, su mente se llenaba de ¿y si? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si no puedo proteger a mis hijos? Pero un día, mientras leía el Salmo 23, sintió un llamado a soltar esas preocupaciones.
Comenzó a practicar la rendición diaria, orando: Señor, pongo mi futuro en tus manos. No fue fácil, pero cada vez que soltaba una preocupación, sentía un peso menos en su corazón. Con el tiempo, encontró una paz que no dependía de las circunstancias. Cada paso de rendición te lleva más cerca de la paz. Reflexiona por un momento. ¿Qué estás aferrando que necesitas soltar? Tal vez es una preocupación, una decisión o un resentimiento. Practica la rendición hoy. Escribe esa carga en un papel, órale al pastor y entrégasela. El Salmo 23 nos asegura que cuando nos rendimos, Él restaura, guía y nos lleva por sendas de justicia. Quédate conmigo, porque en las próximas secciones veremos cómo estas prácticas transforman no solo tu corazón, sino también tus relaciones y tu vida entera. Querido amigo, imagina tu corazón como un lago agitado por una tormenta, con olas que chocan y nubes que ocultan el sol. Ahora, imagina que la presencia del pastor, como se describe en el Salmo 23, llega como un viento suave, calmando las aguas hasta que el lago refleja una paz perfecta. Esa es la transformación que ocurre cuando confías en Dios, cuando permites que las palabras «El Señor es mi pastor, nada me faltará», Salmos 23:1, se conviertan en la verdad que guía tu alma. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino una calma profunda que vive en tu interior, incluso cuando el mundo exterior está en caos. Jesús lo prometió en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz que sobrepasa el entendimiento es el regalo del pastor para aquellos que confían en él. Déjame contarte sobre Clara, una mujer que vivía atrapada en la ansiedad. Cada día su mente estaba llena de preocupaciones: el trabajo, la salud, el futuro. Era como si su corazón estuviera en una tormenta constante. Pero un día, en una reunión de oración, alguien compartió el Salmo 23, y Clara comenzó a repetirlo cada mañana. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Al principio era solo una práctica, pero con el tiempo esas palabras comenzaron a calmar su corazón. La ansiedad no desapareció de la noche a la mañana, pero Clara encontró una paz que la sostuvo en los momentos más difíciles. Comenzó a orar, a meditar en la presencia del pastor, y poco a poco, su lago interior se calmó. ¿Qué significaría para ti encontrar esa paz interior? Imagina despertar cada día con una calma que no depende de tus circunstancias, sino de la certeza de que el pastor está contigo. El Salmo 23 nos enseña que esta paz es posible cuando confiamos en Dios, cuando nos rendimos a su guía. No es un proceso instantáneo, pero cada paso de fe te acerca más a esa calma. Quédate conmigo, porque esta paz no solo transforma tu corazón, sino también tus relaciones con los demás. Amigo, cuando el pastor restaura la paz en tu corazón, algo extraordinario sucede. Esa paz se derrama en tus relaciones. Es como un río que fluye desde tu interior, regando las conexiones con las personas que te rodean. El Salmo 23 nos guía hacia los pastos verdes y las aguas tranquilas, pero también nos prepara para vivir en armonía con otros. Cuando tu corazón está en paz, puedes amar más plenamente, perdonar más fácilmente y construir puentes donde antes había muros. Piensa en la historia de José en Génesis 45, quien, después de años de traición por parte de sus hermanos, eligió perdonarlos y reconciliarse. Su paz interior, arraigada en la confianza en Dios, le permitió sanar una familia rota. Déjame contarte sobre la familia de Sofía. Durante años, las tensiones entre ella y su hermana mayor habían creado un abismo. Palabras duras, malentendidos y resentimientos las habían alejado. Pero cuando Sofía comenzó a aplicar el Salmo 23 en su vida, orando por paz y confiando en el pastor, algo cambió.
Encontró la fuerza para acercarse a su hermana, pedir perdón y escuchar con humildad. No fue un momento mágico, pero con el tiempo, las conversaciones se volvieron más suaves, las risas regresaron, y su relación fue restaurada. La paz que Sofía encontró en Dios no solo sanó su corazón, sino que trajo sanidad a su familia. ¿Qué relación en tu vida necesita la paz de Dios? Reflexiona por un momento. ¿Hay alguien con quien necesitas reconciliarte? ¿Una conversación que has evitado? El Salmo 23 nos recuerda que el pastor no solo nos guía a nosotros, sino que también puede guiar nuestras relaciones hacia la restauración. Cuando permites que su paz llene tu corazón, te conviertes en un portador de esa paz para otros. No se trata de forzar la reconciliación, sino de permitir que la presencia del pastor transforme la manera en que amas y te relacionas. Quédate conmigo, porque este proceso de transformación requiere un ingrediente clave: la paciencia. La transformación que promete el Salmo 23 no es un evento instantáneo, es un viaje, como una semilla que se planta en la tierra y crece lentamente hacia la luz. A veces, queremos que la paz, la sanidad y la restauración lleguen de inmediato, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. El Salmo 23:3 dice: «Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Este proceso de confortar y guiar requiere paciencia, una disposición a confiar en el pastor, incluso cuando los resultados no son visibles de inmediato. Piensa en la historia de Job, quien enfrentó pérdidas devastadoras, pero perseveró en su fe. Job 1:42. A pesar de su dolor, Job esperó en Dios y al final vio la restauración de una manera que nunca imaginó. Déjame contarte sobre Miguel, un hombre que luchaba con la impaciencia mientras buscaba superar el estrés crónico. Había comenzado a orar el Salmo 23 y a practicar la rendición, pero se frustraba cuando la paz no llegaba tan rápido como esperaba. Un día, un amigo le comparó su viaje con una semilla plantada en la tierra. No ves el crecimiento al principio, pero está sucediendo bajo la superficie. Miguel comenzó a aceptar que la transformación es un proceso. Cada día oraba, meditaba en el Salmo 23 y confiaba en que el pastor estaba obrando, incluso cuando no lo sentía. Con el tiempo, notó que su corazón estaba más ligero, sus reacciones más calmadas y su fe más fuerte. ¿Qué significaría para ti ser paciente en tu propio proceso de transformación? Imagina esa semilla en tu corazón, creciendo lentamente pero con fuerza, alimentada por la guía del pastor. La paciencia no es pasividad. Es una confianza activa en que Dios está trabajando en ti. El Salmo 23 te invita a seguir caminando, a seguir confiando, sabiendo que cada paso te acerca más a los pastos verdes. Quédate conmigo, porque ahora compartiremos un testimonio que muestra el poder completo de esta transformación. Amigo, las promesas del Salmo 23 no son solo palabras, son una realidad que transforma vidas. Quiero compartir contigo una historia poderosa que ilustra cómo la confianza en el pastor puede cambiarlo todo. Isaías 40:31 nos da una visión de esta transformación. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán alto, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Esta es la esperanza que el Salmo 23 trae. Una vida renovada, llena de propósito y fuerza. Déjame contarte sobre Laura, una mujer cuya vida parecía estar en ruinas. Había perdido su trabajo, su matrimonio estaba fracturado, y la depresión la había envuelto como una sombra. Sentía que no había salida. Pero un día, en su punto más bajo, abrió una Biblia y encontró el Salmo 23. Las palabras, «El Señor es mi pastor», resonaron en su corazón. Laura comenzó a orar este salmo cada día, pidiéndole a Dios que la guiara. También empezó a practicar los pasos que hemos compartido. Oración diaria, meditación en la palabra, confianza activa y rendición.
No fue un cambio inmediato. Hubo días de lágrimas y dudas. Pero poco a poco, Laura notó que su corazón se volvía más ligero. Encontró un nuevo trabajo que le dio propósito. Buscó consejera independiente para su matrimonio. Y con el tiempo, ella y su esposo comenzaron a reconstruir su relación. Hoy, Laura comparte su historia diciendo: el Salmo 23 me mostró que el pastor nunca me abandonó. Me dio paz, fuerza y una nueva vida. Tu transformación inspira a otros a buscar al pastor. Imagina por un momento cómo tu vida podría inspirar a alguien más cuando vives las Daniela. Tu transformación no solo te cambia a ti, sino que también toca a quienes te rodean. ¿Quién en tu vida necesita ver la paz y la fuerza que el Salmo 23 ha traído a tu corazón? El Salmo 23 no solo restaura tu alma, sino que también te convierte en un faro de esperanza para otros. Quédate conmigo, porque en las próximas secciones exploraremos cómo esta transformación te lleva a vivir con propósito y una identidad renovada en Dios. Querido amigo, imagina que eres un hijo querido, sentado en el regazo de un padre amoroso que te mira con ojos llenos de orgullo y ternura. No importa lo que hayas hecho, lo que hayas enfrentado o cuán lejos te hayas sentido, ese padre te llama suyo. El Salmo 23, 6, nos ofrece una promesa hermosa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta verdad nos recuerda que no somos solo ovejas guiadas por un pastor. Somos hijos amados de Dios, con un lugar eterno en su hogar. 1 Juan 3, 1 lo proclama con claridad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Esta identidad no depende de tus logros, tus fracasos o la opinión de los demás. Es un regalo divino que nada puede quitarte. Déjame contarte sobre Alicia, una mujer que creció sintiendo que nunca era suficiente. En su infancia, las críticas constantes la hicieron dudar de su valor, y esa inseguridad la siguió hasta la adultez. Pero un día, en una reunión de la iglesia, escuchó las palabras de 1 Juan 3:1. Algo se rompió en su interior. Comenzó a orar el Salmo 23, aferrándose a la idea de que el pastor la amaba incondicionalmente. Poco a poco, Alicia descubrió su valor como hija de Dios. Ya no buscaba la aprobación de los demás. Encontró su identidad en el amor del pastor. Esta verdad cambió su forma de vivir. Comenzó a tratarse con más gentileza, a tomar decisiones con confianza y a compartir su historia con otros. ¿Y tú, amigo? ¿Sabes que eres un hijo amado del pastor? Tómate un momento para dejar que esa verdad penetre en tu corazón. No eres un error, no eres insuficiente. Eres un hijo querido, perseguido por el bien y la misericordia de Dios. El Salmo 23 te invita a vivir desde esa identidad, a caminar con la cabeza en alto, sabiendo que perteneces al pastor. Quédate conmigo, porque esta identidad es la base para descubrir tu propósito divino. Ahora, amigo, imagina que tu vida es como un lienzo en blanco, y el pastor es el artista que pinta un diseño único, creado solo para ti. El Salmo 23 no solo nos habla de la guía y el consuelo del pastor, también nos señala hacia un propósito divino, un llamado que da sentido a cada paso que das. Cuando confías en que me guía por sendas de justicia por amor de su nombre, Salmos 23:3, descubres que tu vida tiene un significado más grande que tus planes o tus luchas. Dios te creó con un propósito, y el Salmo 23 te asegura que el pastor te llevará a cumplirlo. Piensa en la historia de Nehemías, quien sintió un llamado a reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías 2. No era una tarea fácil. Enfrentó oposición y dudas, pero su confianza en la guía de Dios le dio dirección y propósito. Déjame contarte sobre Juan, un misionero que encontró su propósito al meditar en el Salmo 23. Juan vivía una vida cómoda, pero sentía un vacío, como si algo faltara.
Un día, mientras leía el Salmo 23, sintió un llamado a servir en una comunidad necesitada. Al principio, tuvo miedo. ¿Cómo dejaría su trabajo, su seguridad? Pero al orar, "El Señor es mi pastor", encontró el valor para dar el paso. Hoy, Juan trabaja con niños en un pueblo remoto, y aunque enfrenta desafíos, dice que nunca se ha sentido más vivo. Su vida refleja el propósito que el pastor diseñó para él. ¿Estás viviendo el propósito que Dios diseñó para ti? Reflexiona por un momento. ¿Sientes que estás caminando en las sendas que el pastor ha preparado? ¿O estás buscando tu propio camino? El Salmo 23 te invita a alinear tu vida con el propósito de Dios, a confiar en que Él te guiará hacia un impacto eterno. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas dar un paso de fe, confiando en que el pastor conoce el diseño de tu lienzo. Quédate conmigo, porque esta identidad y propósito también te protegen de volver a las viejas luchas. Amigo, cuando anclas tu identidad en el pastor y vives para su propósito, encuentras algo poderoso, una protección contra la angustia que una vez te atrapó. Es como un ancla en medio de una tormenta, manteniéndote firme cuando las olas del miedo, la duda o la inseguridad intentan arrastrarte. El Salmo 23, 6 promete que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, lo que significa que la presencia de Dios es una fortaleza constante, un escudo contra las luchas que amenazan con regresar. Cuando sabes quién eres en Dios, las inseguridades pierden su poder. Cuando vives para su propósito, las expectativas rotas no te definen. Piensa en la historia de David, quien enfrentó a Goliat no con su propia fuerza, sino con la certeza de que Dios estaba con él. 1 Samuel 17. Esa identidad en Dios lo protegió del miedo que paralizaba a otros. Déjame contarte sobre Marta, una mujer que solía caer en ciclos de ansiedad cada vez que enfrentaba un desafío. Pero al descubrir su identidad como hija de Dios y su propósito de servir a otros, encontró una nueva fuerza. Cuando las preocupaciones regresaban, recordaba el Salmo 23 y se preguntaba, ¿qué diría el pastor sobre esto? Esa conexión con su identidad la anclaba, ayudándola a resistir la tentación de volver a la angustia. ¿Qué ancla necesitas en tu vida hoy? Imagina que las tormentas de la vida llegan, pero tu corazón está asegurado por la verdad del Salmo 23. Eres amado, guiado y protegido por el pastor. Esta identidad no elimina los desafíos, pero te da una base sólida para enfrentarlos sin caer en los viejos patrones. El Salmo 23 es tu ancla, recordándote que el amor de Dios te sostiene. Quédate conmigo, porque este ancla nos lleva a una promesa aún mayor, una vida abundante. Ahora, amigo, imagina una vida que no solo sobrevive, sino que florece, como un árbol frondoso junto a un río, lleno de frutos y vitalidad. El Salmo 23 no solo promete consuelo y protección, nos lleva hacia una vida plena, abundante, tal como Jesús lo prometió en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta abundancia no se mide en riquezas materiales o en la ausencia de problemas, sino en una alegría profunda, un propósito claro y una paz que trasciende las circunstancias. El Salmo 23 nos guía hacia esta vida, mostrándonos que cada verso, desde los pastos verdes hasta la mesa preparada, es un paso hacia la plenitud que Dios desea para nosotros. Déjame contarte sobre Esteban, un hombre que solía sentirse atrapado en la rutina. Su vida era estable, pero carecía de alegría. Un día, comenzó a leer el Salmo 23 y a orar por una vida más plena. A través de la oración y la meditación, Esteban descubrió que podía encontrar gozo en las pequeñas cosas, compartir su fe con un vecino, ayudar en su comunidad, o simplemente descansar en la presencia de Dios. Su vida no cambió drásticamente en lo externo, pero en su interior, encontró una alegría que no dependía de las circunstancias.
Tu identidad en Dios es la base de una vida abundante. Reflexiona por un momento. ¿Qué significaría para ti vivir con esta abundancia? Una vida donde el gozo, la paz y el propósito fluyen incluso en medio de las dificultades. El Salmo 23 te invita a abrazar esta promesa, a vivir como hijo del pastor, con la certeza de que su bondad y misericordia te seguirán siempre. Tu transformación no solo te cambia a ti, sino que inspira a otros a buscar la misma vida abundante. Quédate conmigo, porque en las próximas secciones exploraremos cómo mantener esta transformación a través de la renovación diaria de tu corazón y mente. Querido amigo, imagina tu mente como un campo donde se planta una semilla. Al principio es pequeña, apenas visible, pero con cuidado, agua y luz. Esa semilla crece hasta convertirse en un árbol fuerte, con raíces profundas y ramas que alcanzan el cielo. Esa es la transformación que Dios desea para tu mente. Un proceso continuo de renovación que te libra de los pensamientos de miedo, duda o ansiedad, y te llena de esperanza y verdad. Romanos 12:2 nos exhorta: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Salmo 23 es una herramienta poderosa para esta renovación, porque cada verso, desde «El Señor es mi pastor», hasta «En la casa del Señor moraré», planta semillas de verdad que transforman la manera en que piensas. Cuando meditas en «Nada me faltará», Salmos 23:1, tu mente comienza a soltar la preocupación por el futuro. Cuando reflexionas en «Me guía por sendas de justicia», Salmos 23:3, aprendes a confiar en la dirección de Dios. Piensa en la historia de Pablo, quien, incluso en prisión, escribió cartas llenas de gozo y esperanza. Filipenses 4. Su mente estaba renovada, no por las circunstancias, sino por la verdad de Dios. Déjame contarte sobre Ana, una mujer cuya mente estaba atrapada en pensamientos negativos. Cada día se despertaba con una lista de temores. ¿Qué pasará si fallo? ¿Y si no soy suficiente? Pero comenzó a practicar la meditación en el Salmo 23, leyendo cada verso lentamente y pidiéndole a Dios que transformara sus pensamientos. Con el tiempo, esos temores comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una confianza en el pastor. Ana dice que renovar su mente fue como ver un árbol crecer en su interior, dándole fuerza y paz. ¿Qué pensamientos necesitas rendir a Dios? Reflexiona por un momento. ¿Hay preocupaciones o dudas que ocupan tu mente? El Salmo 23 te invita a plantar las semillas de la verdad divina, a permitir que la palabra de Dios renueve tu entendimiento día a día. Quédate conmigo, porque esta renovación no ocurre sola. El Espíritu Santo juega un papel clave en este proceso. Amigo, la transformación de tu corazón y mente no es algo que logras con tu propia fuerza. Es un regalo del Espíritu Santo, quien te guía hacia la verdad y la paz. El Salmo 23 nos muestra al pastor que nos lleva a pastos verdes y aguas tranquilas, pero es el Espíritu Santo quien ilumina el camino, susurrando las promesas de Dios a nuestro corazón. Juan 16:13 nos asegura: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». El Espíritu Santo es como un guía interno, que no solo te consuela, sino que también te enseña, te corrige y te fortalece para vivir las verdades del Salmo 23. Imagina que estás perdido en un bosque oscuro, pero llevas una linterna que ilumina cada paso. Ese es el Espíritu Santo. Iluminando las palabras, «Tú estás conmigo». Salmos 23:4. Cuando enfrentas el miedo. O «Mi copa está rebosando». Salmos 23:5. Cuando dudas de la provisión de Dios. Piensa en los discípulos en Hechos 2, quienes, llenos del Espíritu Santo, pasaron de ser temerosos a valientes proclamadores del Evangelio. Déjame contarte sobre Javier,
un hombre que luchaba con la culpa por errores del pasado. Sentía que no merecía la paz que promete el Salmo 23. Pero en un retiro espiritual, aprendió sobre el Espíritu Santo como el Consolador. Comenzó a orar, pidiéndole al Espíritu que le mostrara la verdad de su identidad en Dios. Poco a poco, sintió una paz que no podía explicar, como si una voz suave le recordara: eres amado, eres perdonado. El Espíritu Santo transformó su corazón, ayudándolo a vivir las promesas del Salmo 23. ¿Cómo puedes invitar al Espíritu Santo a tu vida hoy? No necesitas palabras perfectas. Simplemente ora: Espíritu Santo, guíame a la verdad, lléname de paz. El Salmo 23 se vuelve vivo cuando permites que el Espíritu lo grabe en tu corazón, guiándote hacia la renovación continua. Quédate conmigo, porque esta renovación requiere constancia, un compromiso diario de crecer en fe. Amigo, la vida espiritual es como un jardín que necesita cuidado constante. Regar, podar y proteger de las malas hierbas. La renovación del corazón y la mente no es un evento único. Es un proceso continuo. Un viaje de crecimiento que te acerca cada día más al Pastor. El Salmo 23, 3 promete: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este confort y guía no son solo para un momento, sino para todos los días de tu vida. La constancia en la oración, la meditación y la confianza en Dios es lo que permite que las verdades del Salmo 23 se arraiguen profundamente. Piensa en la historia de Timoteo, el joven discípulo de Pablo, quien creció en fe a través de la enseñanza y la práctica constante. 2 Timoteo 3:14 a 15. Su vida espiritual no floreció de la noche a la mañana, sino a través de años de dedicación. Déjame contarte sobre Sofía, una mujer que decidió comprometerse con su crecimiento espiritual después de una crisis personal. Al principio, se sentía abrumada, pero comenzó con pequeños pasos. Orar el Salmo 23 cada mañana, leer un versículo bíblico al día y escribir lo que Dios le enseñaba. Con el tiempo, notó que su fe se fortalecía, su paz crecía y su perspectiva cambiaba. Sofía dice que el crecimiento espiritual es como cuidar un jardín. No ves los frutos de inmediato, pero cada día que lo cuidas, algo nuevo florece. ¿Qué pequeños pasos puedes dar hoy para crecer espiritualmente? Tal vez es dedicar 5 minutos a la oración, o leer un verso del Salmo 23 y meditar en él. La constancia no requiere perfección, solo disposición. El Salmo 23 te asegura que el Pastor está contigo en cada paso, guiándote hacia una vida renovada. Quédate conmigo, porque este crecimiento nos lleva a un destino hermoso, una vida llena de gozo y propósito. Ahora, amigo, imagina un amanecer después de una larga noche. La oscuridad se desvanece, los primeros rayos de luz calientan tu rostro, y sientes una renovación que llena tu alma de esperanza. Esa es la vida que el Salmo 23 promete cuando vives en un estado de renovación constante. Una vida de gozo, propósito y conexión con el Pastor. El Salmo 23, 6 declara: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta promesa no es solo para el futuro, es para cada día, cada momento en que eliges vivir renovado por la verdad de Dios. Piensa en la historia de María Magdalena, quien pasó de una vida de dolor a una de propósito al encontrar a Jesús. Lucas 8:2. Su renovación no fue solo un momento, fue un estilo de vida, viviendo para el Salvador que la transformó. Déjame contarte sobre Marcos, un hombre que solía sentirse atrapado en la monotonía y la duda. Pero al comprometerse con la oración, la meditación en el Salmo 23 y la guía del Espíritu Santo, su vida comenzó a cambiar. Encontró gozo en las pequeñas cosas, compartir su fe con un amigo, servir en su comunidad o simplemente descansar en la presencia de Dios. Marcos dice que vivir renovado es como despertar cada día a un nuevo amanecer.
sabiendo que el pastor está con él. Cada día es una nueva oportunidad para ser renovado. Reflexiona por un momento. ¿Cómo sería tu vida si vivieras cada día con este gozo y propósito? El Salmo 23 te invita a abrazar esta renovación, a dejar que el Espíritu Santo transforme tu corazón y mente continuamente. Tu vida renovada no solo te bendice a ti, sino que también ilumina a quienes te rodean, mostrándoles el poder del pastor. Quédate conmigo, porque en la próxima sección concluiremos este viaje con un llamado a la acción que sellará estas promesas en tu vida. Querido amigo, hemos caminado juntos por un sendero iluminado por las palabras del Salmo 23, un viaje que nos ha llevado desde las tormentas de la vida hasta los pastos verdes de la paz divina. A lo largo de este guión, hemos explorado el consuelo que ofrece el pastor en medio de nuestras luchas, la transformación que surge al confiar en él, y el propósito que da sentido a cada paso que damos. Comenzamos reconociendo las tormentas de miedo, incertidumbre y agotamiento, esas sombras que a veces oscurecen nuestro corazón. Pero el Salmo 23 nos mostró que no estamos solos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Hemos aprendido que nuestras expectativas rotas, inseguridades y falta de confianza pueden romperse como cadenas cuando nos rendimos a su guía. Hemos descubierto cómo la oración, la meditación en la palabra, la confianza activa y la rendición diaria nos llevan a una paz que restaura no solo nuestro corazón, sino también nuestras relaciones. Y hemos visto que nuestra identidad como hijos amados del pastor nos ancla en un propósito eterno, protegiéndonos de volver a las viejas luchas. El Salmo 23:6 resume este viaje con una promesa poderosa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta no es solo una esperanza para el futuro, sino una realidad para hoy. Cada verso del Salmo 23 ha sido como una luz en el camino, guiándonos desde el valle de sombra hasta la mesa preparada, desde el miedo hasta la abundancia. Piensa en cómo has sentido al escuchar estas verdades. Tal vez has encontrado consuelo en Tú estás conmigo, Salmos 23:4, o inspiración en Mi copa está rebosando, Salmos 23:5. Este viaje no termina aquí. Es solo el comienzo de una vida transformada por la presencia del pastor. Déjame recordarte la historia de Ana, que compartimos antes, una madre que encontró paz en la tormenta al aferrarse al Salmo 23. Su vida cambió, no porque las circunstancias fueran perfectas, sino porque confió en el pastor. Ese mismo cambio está disponible para ti. Quédate conmigo, porque ahora te invitaré a sellar este viaje con una oración que abrirá tu corazón a la presencia de Dios. Amigo, en este momento, te invito a detenerte y abrir tu corazón al pastor que te ha acompañado en cada paso de este viaje. La oración es como un puente que cruza el abismo entre tu alma y el corazón de Dios. Un momento para hablarle con honestidad y escuchar su voz suave. El Salmo 23 nos ha mostrado que el pastor está siempre cerca, listo para guiarte, consolarte y llenarte de su paz. Quiero guiarte en una oración final basada en este salmo, una que puedes hacer tuya hoy y cada día. Pero antes, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué quieres pedirle al pastor hoy? Tal vez es paz para tu corazón ansioso, dirección para una decisión difícil o fuerza para enfrentar un desafío. Sea lo que sea, el pastor está escuchando. Ora conmigo ahora. Padre Celestial, tú eres mi pastor, y en ti no me falta nada. Gracias por guiarme a pastos verdes y aguas tranquilas, por restaurar mi alma en medio de las tormentas. Aunque camine por valles oscuros, no temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Aderezas mesa ante mí, unges mi cabeza con aceite, y mi copa rebosa de tu amor. Que tu bien y tu misericordia me sigan todos los días, y que pueda morar en tu presencia para siempre.
Ayúdame a confiar en ti, a rendir mis cargas y a vivir para tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración no es solo palabras, es una declaración de fe, un compromiso de caminar con el pastor. Piensa en la historia de David, quien escribió el Salmo 23 desde un lugar de experiencia. Enfrentó gigantes, pero también encontró consuelo en la oración, hablando con Dios como su pastor. Cuando oras el Salmo 23, estás invitando a ese mismo Dios a obrar en tu vida. ¿Qué quieres pedirle al pastor hoy? Tómate un momento para hablarle en silencio. Pídele paz, guía o sanidad. La oración es tu conexión directa con Él, y cada vez que oras, fortaleces tu relación con el pastor que nunca te abandona. Quédate conmigo, porque ahora te invitaré a dar un paso más. Un compromiso personal que transformará tu vida diaria. Ahora, amigo, llegamos a un momento crucial. El compromiso de llevar las verdades del Salmo 23 a tu vida diaria. No se trata solo de escuchar estas palabras o sentirte inspirado. Se trata de vivirlas, de hacer un pacto con tu corazón para caminar con el pastor cada día. El Salmo 23 no es solo un poema, es un estilo de vida, una invitación a orar, meditar, confiar y rendirte diariamente. Imagina que cada mañana es una oportunidad para renovar tu compromiso con el pastor, para decir, hoy elijo confiar en ti. Esto puede incluir pequeños actos. Orar el Salmo 23 al despertar, leer un verso y reflexionar en él, o practicar la rendición cuando enfrentas una preocupación. Déjame contarte sobre Carlos, un hombre cuya vida cambió al hacer este compromiso. Carlos solía vivir atrapado en el estrés, corriendo de una responsabilidad a otra. Pero después de escuchar un mensaje sobre el Salmo 23, decidió comprometerse a un cambio diario. Cada mañana, dedicaba 10 minutos a orar y leer el Salmo, pidiéndole a Dios que guiara su día. También llevaba un pequeño cuaderno donde escribía una preocupación y la entregaba al pastor. Con el tiempo, Carlos notó que su ansiedad disminuía, su paciencia crecía y su fe se fortalecía. Hoy dice que ese compromiso diario fue como construir un puente hacia una vida de paz. ¿Qué compromiso estás dispuesto a hacer hoy? Tal vez es dedicar 5 minutos a la oración o leer un verso del Salmo 23 antes de dormir. No necesitas ser perfecto, solo necesitas dar un paso. El Salmo 23 te asegura que el pastor estará contigo en cada esfuerzo, guiándote por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmos 23:3. Este compromiso no solo cambia tu vida, sino que también inspira a otros a buscar al pastor. Imagina cómo tu ejemplo podría alentar a un amigo, un familiar, o incluso a un desconocido. Quédate conmigo, porque cerraremos este viaje con un mensaje de esperanza que te llevará al hogar eterno del pastor. Amigo, hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad es solo el comienzo de una vida transformada por el Salmo 23. Imagina un hogar eterno, un lugar donde las tormentas de la vida no pueden alcanzarte, donde el pastor te recibe con los brazos abiertos y te invita a descansar en su presencia para siempre. El Salmo 23:6 nos pinta esta imagen, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este no es solo un destino futuro, es una promesa para hoy, una certeza de que el pastor te guía hacia un lugar de paz, propósito y gozo eterno. Cada paso que has dado en este viaje, reconociendo tus luchas, confiando en el pastor, practicando la oración y la rendición, y abrazando tu identidad en Dios, te ha acercado más a ese hogar. Piensa en la historia de Jesús, quien prometió preparar un lugar para nosotros. Juan 14:2-3. Ese lugar comienza aquí y ahora, cuando vives las verdades del Salmo 23. Déjame contarte sobre María, una mujer que enfrentó años de dolor y pérdida. Pero al aferrarse al Salmo 23, encontró no solo consuelo, sino una esperanza que la sostuvo. Hoy,
María vive con una alegría que refleja la presencia del pastor, y su vida es un testimonio de que el bien y la misericordia la siguen. El Salmo 23 es tu refugio, hoy y siempre. Imagina cómo sería tu vida si vivieras cada día con esta certeza, que el pastor está contigo, que su bondad te persigue, y que su hogar es tu destino. Este mensaje no es el final, sino una invitación a seguir caminando con el pastor. Comprométete hoy a orar, a meditar en su palabra y a confiar en su guía. Cierra los ojos por un momento y visualiza ese hogar eterno. Un lugar de paz, amor y seguridad. Ese es el regalo del Salmo 23, y está disponible para ti ahora. Gracias por caminar conmigo en este viaje. Que el pastor te guíe, te consuele y te lleve a su presencia, hoy y siempre.